Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Estudio Matemáticas. No olvides suscribirte. Nos piden resolver la siguiente sistema de 3 ecuaciones por 3 incógnitas y este sistema tiene única solución. Nos dicen, primera ecuación, 2x sub 1 más 4x sub 2 más 6x sub 3 igual a 18. Segunda ecuación, 4x sub 1 más 5x sub 2 más 6x sub 3 igual a 24. Tercera ecuación, 3x sub 1 más x sub 2 menos 2x sub 3 igual a 4. Hay que hallar el valor de x sub 1, x sub 2, x sub 2 y x sub 3 por el método de Gauss-Jordan. Veamos. Vamos a llevar este sistema de ecuaciones a la matriz aumentada. Nuestra matriz aumentada nos queda 2, observen 2, nos queda 4, 6 y 18. Es decir, que estamos cogiendo simplemente los coeficientes literales numéricos de cada ecuación. Para la segunda ecuación tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 24. Para la tercera ecuación tenemos 3, 1, menos 2, este negativo se va a menos 2 y 4. Ahí ya tenemos nuestra matriz aumentada, es decir, son los coeficientes literales numéricos sin tener en cuenta las variables. Bien, antes de continuar, vamos a recordar algo sobre el inverso y los módulos que se utilizan en matemáticas. Lo primero que vamos a ver es el inverso aditivo. El inverso aditivo solo se cambia el signo. Veamos un ejemplo. Inverso aditivo de menos 5 es el 5. Se deja el 5, pero como es negativo pasa positivo. Inverso aditivo de un medio simplemente es menos un medio. Es cambiar de menos de parte negativa a parte positiva o de parte positiva a parte negativa. Eso significa el inverso aditivo. Solo se cambia el signo. Vamos a ver el inverso multiplicativo. Se conserva el signo, pero cambia el orden. Eso es inverso multiplicativo. Veamos un ejemplo. Menos 5. Su inverso multiplicativo conserva el signo negativo, pero el 5 pasa a dividir. Entonces nos queda un quinto. Es el inverso multiplicativo de menos 5. Veamos otro ejemplo. Inverso multiplicativo de 2 tercios. Se conserva el signo, es decir, sigue siendo positivo, pero lo que cambia es que el 2 que está en el numerador pasa al denominador y el 3 que está en el denominador pasa al numerador. Es decir, que de 2 tercios pasa a 3 medios cuando se pide el inverso multiplicativo. Se conserva el signo. Esa es la gran diferencia entre un inverso aditivo y un inverso multiplicativo. En el inverso aditivo solo se cambia el signo, mientras que el inverso multiplicativo se conserva el signo, pero cambia el orden. Hay que tener muy presente esta información para poder resolver el sistema que vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan. Ahora vamos a ver los módulos. Vemos el primero, que es módulo aditivo. El módulo aditivo, o sea, para la suma, el módulo para la suma es el 0. Como es módulo, significa que cualquier cantidad sumada con 0 nos da la cantidad. Pero se llama módulo, que no lo altera. Veamos un ejemplo. 5 es igual a 5 más 0. Pero también puede escribir como 0 más 5 y eso nos va a dar siempre 5. Observen que al sumar el 0 al 5 no lo estamos alterando, pero se llama módulo. Un módulo no altera el resultado. En este caso el módulo de la suma o el módulo aditivo es el 0. Vamos a hacer el módulo multiplicativo. Y es el 1. Es decir, que el módulo multiplicativo o de la multiplicación o del producto, su módulo es 1. Cualquier cantidad multiplicada por 1 nos da la cantidad. Observemos. 5 es igual a 5 por 1. Y eso es igual a 1 por 5. Propiedad conmutativa. Y eso es igual a 5. 1 por 5 es 5. Por lo tanto, el 1, como es módulo, no altera la multiplicación. Y cualquier cantidad multiplicada por 1 nos da esa misma cantidad. En este caso, 1 por 5 nos da 5. Entonces ya tenemos los dos módulos. Módulo para la suma es el 0 y el módulo para la multiplicación es el 1.
Ahora necesitamos ver la matriz única, la matriz unitaria. Vamos a escribirla y la podemos llamar como A es igual. La matriz unitaria es diagonal principal con 1, 1, 1, 1 y demás elementos ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esa matriz en matemáticas hace referencia al módulo de la multiplicación, que es el 1. Más o menos hace referencia. Y nuestra matriz unitaria la necesitamos porque esa matriz aumentada que tenemos aquí en la parte izquierda la debemos llevar a la matriz unitaria y en ese momento cambia de aspecto y ahí termina el ejercicio. Nuestra guía es llevar la matriz aumentada a la matriz unitaria, es decir, que convertir la diagonal principal en 1, 1, 1 y los demás elementos en 0. Aquí los que nos queda aquí en los elementos constantes son los resultados que estamos buscando en la matriz. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar esa matriz aumentada con su diagonal en 1 y el resto de elementos en 0. Y tenemos que nuestra matriz de cofactores, también llamémosla A, es A11. La matriz A11 significa posición, fila 1, columna 1. Veamos por qué. Es decir, que este cofactor A11 significa que corresponde a este 2. Veamos. Este 2 corresponde al cofactor A11, es decir, corresponde a la fila 1, columna 1. Eso significan estos subíndices de esta letra A, que es el primer elemento que aparece a este 1, significa fila 1, columna 1 y corresponde al número 2. Vamos a explicarlo ahora en la matriz de cofactores cada elemento. Por ejemplo, A12, fila 1, columna 2. Este A12 corresponde a este 4. ¿Sí? Veamos. Observen la flecha en azul. Me está diciendo que la posición A12 corresponde a este 4. Miren la flecha. Ahora veamos la posición A13. Corresponde al 6. Observen la flecha. O sea que este 6 que tengo aquí corresponde a la posición fila 1, columna 3, como aparece aquí. Y así con cada elemento. Posición A21 corresponde a este 4. A22 corresponde al 5. Miren señalándolo acá. La posición A23 significa este 6. Posición 23 significa fila 2, columna 3. Observemos. Observen la flecha. Observen la flecha. Este 6 corresponde a la posición A23. Fila 2, columna 3. Este cofactor A31 significa que es ese 3, la posición del 3. Aquí lo señalándolo. La posición A32 es este 1. Y la posición A33 es este menos 2. Y la posición A16 es el 4. La posición A15 es el 24. Y la posición A14 es el 18. Cada número que tengo en la matriz aumentada tiene un elemento en el cofactor para identificarlo, porque lo utilizamos para hacer la programación que vamos a ver a continuación. Esa información que he escrito acá la voy a borrar para empezar a programar. Bien, ya tenemos nuevamente la matriz aumentada y hay que recordar la información anterior. Entonces, este 2 que tengo aquí en la posición A11, que lo ven acá, este 2, lo voy a convertir en 1. Y para eso vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo, porque 1 es módulo de la multiplicación, como lo hemos visto. Entonces este 2 vamos a multiplicarlo por su inverso multiplicativo. En este caso es 1/2 de fila 1. Como pueden ver aquí, colocamos 1/2 por la fila 1, porque 2 por 1/2 nos da 1, pero recordemos que es 1/2 va a afectar toda la fila 1. La fila 1 es 2, 4, 6, 18. Esa es nuestra fila 1. Vamos a escribir el resultado en la siguiente matriz. Como pueden ver, 2 por 1/2 me da 1. 4 por 1/2 me da 2. 6 por 1/2 da 3. Y 18 por 1/2 me da 9. La fila 2 y la fila 3 se conservan igual.
Y esta es la nueva matriz con la que vamos a seguir trabajando. Entonces ya encontramos el 1. Ahora, según la matriz de identidad, este 4 y este 3 hay que convertirlos en 0. Y mi pivote es el 1 para esta columna. Cada columna tiene un pivote. Para la columna 1, el pivote es el 1. Para la columna 2, el pivote es el 2. Para la columna 3, el pivote es el 3. Y para la columna 4, el pivote es el 9. Entonces vamos a empezar con la columna 1. Nuestro pivote es el 1. Pivote significa que va a intercalar. Sube, baja, eso significa pivote. Entonces vamos a programar. Este 4 lo vamos a convertir en 0, utilizando como pivote el número 1 por ser módulo. Voy a escribir al frente, al lado derecho, la programación. Siempre en la programación, para convertir ceros, en este caso el 4 lo convertimos en 0, debe empezar con el inverso aditivo. Recordemos que el inverso aditivo simplemente se cambia el signo, pero se conserva el número. Es decir, que este 4, como es positivo, cambia el signo, queda menos 4, y lo vamos a multiplicar por la fila 1, donde está el pivote. Aquí el 1, en la fila 1. Y le vamos a sumar donde empezamos. ¿Dónde empezamos? En la fila 2. Es decir, que queda menos 4 fila 1 más fila 2. Ese es el programa o la programación lineal que necesitamos para la fila que vamos a utilizar para la fila número 2. Y aquí en el lado derecho voy a hacer las operaciones con respecto para reemplazarlo en los valores de la siguiente matriz. Entonces, este 4 en la posición es A2, 1. Este 4 se va a convertir en 0 según la matriz de identidad. Y nuestro programa es menos 4 fila 1 más fila 2. Entonces menos 4. Menos 4 por 1. Entonces menos 4 acá. Menos 4 lo multiplica por el 1 por el pivote que está arriba, fila 1. Y le suma el 4 donde empezó, que es 4. Y eso nos da ¿cuánto? 0. Entonces ya encontramos el 0 de la posición A2, 1. Voy a escribirlo en la matriz. Veamos. Como pueden ver, en esta nueva matriz estamos colocando 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 9, que son los elementos de la fila 1 que permanecen igual. Lo que vamos a empezar a cambiar son los de la fila 2. Entonces, este 4 se convirtió en 0. Entonces lo vamos a colocar aquí. Entonces, 0. Ahora, este 5 de la posición A2, 2, vamos a reemplazarlo en esta fórmula a ver qué resultado nos da. Entonces tenemos la posición A2, 2, o sea, este 5, la posición A2, 2. Y nos queda menos 4 fila 1 más fila 2, que es la fórmula que estamos trabajando aquí, y nos queda menos 4, y el pivote es 2, como hemos dicho, es el pivote. Entonces queda 5 por 2, perdón, 4, menos 4 por 2, menos 4 por 2, que está menos 4 por 2, y ahora sí le suma el 5, que es donde empezó. Entonces queda menos 4 por 2, que es la fórmula, menos 4, multiplica por el pivote que es 2 y le suma el 5, que es donde empezó. Y eso nos da menos 4 por 2 nos da menos 8, más 5 nos da menos 3. Y ese menos 3 lo colocamos aquí, observen, en la matriz. Ahora, este 6 que estoy señalando aquí es la posición A2, 3. Fila 2, columna 3, la A2, 3. Y nuestra fórmula sigue siendo la misma. Menos 4 fila 1 más fila 2, y eso es igual a menos 4 por 3, menos 4 la fórmula, lo multiplica por el pivote que es 3, el que está encima del 6, el 3, 4 por 3 negativo, más donde empezó, en el 6, en la fila 2, y hace la operación. Menos 4 por 3 da menos 12, más 6 da menos 6, y este menos 6 lo coloco en la posición A2, 3. Ahora, este 24, la posición es A2, 4. Fila 2, columna 4. Y siguiendo la misma fórmula. Menos 4 fila 1 más fila 2. Nos queda menos 4 de la fórmula. Lo multiplica por el pivote, el que está encima del 24, que en este caso es 9. Y le suma el 24, donde empezó. Y nos queda menos 4 por 9 a menos 36, más 24 nos da menos 12. Y este menos 12 lo coloco en la posición A2, 4. Luego, la fila 3 coloco los mismos números, es decir, el 3 lo coloco igual, el 1 lo coloco igual, menos 2 y el 4, no se ha hecho nada. Ahora, vamos a convertir ese 3 que estoy señalando acá en la posición fila 3, columna 1, este 3 que estoy señalando acá,
lo debemos convertir en 0. Para eso vamos a hacer el siguiente programa. Entonces, este 3, que es la posición fila 3, columna 1, lo debemos convertir en 0 para llevar esta matriz a una matriz de identidad como lo habíamos mostrado anteriormente, que es 1, 0, 0. Y encontramos este 0, ahora ese 3 lo convertimos en 0. Nuestra fórmula es, siempre empezamos para el 0, para convertir este en 0, empezamos por el inverso aditivo. Inverso aditivo de 3, menos 3. Lo multiplicamos por el pivote. ¿Dónde está el pivote? Que es el 1, en la fila 1. Mira, observen, la fila 1. Y le sumamos donde empezamos. ¿Dónde empezamos? En la fila 3. Luego nos queda menos 3 fila 1 más fila 3. Vamos a escribir el procedimiento para escribir una siguiente matriz. Entonces la siguiente matriz nos queda. Entonces para esta nueva matriz, la fila 1 y la fila 2 son iguales. Observen. 1, 2, 3, 9 es de la fila 1. 1, 2, 3, 9. Para la fila 2, 0, menos 3, menos 6, menos 12. 0, menos 3, menos 6, menos 12 son elementos mismos de la fila 2. Ahora este 3, que es posición A, fila 3, columna 1, o sea, A3, 1, se debe convertir en 0. Voy a escribir el lado derecho el procedimiento. Entonces queda, para este 3, que es posición A3, 1, me queda, la fórmula es menos 3 fila 1 más fila 3, como la habíamos escrito anteriormente. Y me queda menos 3 por fila 1, o sea, por el pivote. Menos 3 por el fila 1, que es 1, y le suma el 3 donde empezó, o sea, en la fila 3, que es 3. Y nos queda menos 3 por 1, da menos 3, más 3 igual a 0. Es ya que aquí nos queda 0. Y observen que ya me he encontrado el otro 0 que necesitamos para la matriz identidad. Ahora, vamos a encontrar los demás elementos. Ahora, este 1 es posición A3, 2. Vamos a reemplazar en la fórmula a ver qué número nos da. Nos da menos 3 fila 1 más fila 3. La fórmula menos 3 por 2. Le suma 1 donde empezó. Y eso nos da menos 5. Porque menos 3 por 2 da menos 6. Más 1 da menos 5. Y ese menos 5 lo colocamos en la posición A3, 2. Menos 5. Ahora, la posición A3, 3. Que es este menos 2. Al reemplazar la fórmula en menos 3 fila 1 más fila 3 nos queda menos 3 por 3. Menos 3 por 3. Miren cómo estoy señalando acá el 3. Y le sumamos donde empezamos que menos 2. Y eso nos da menos 11. Menos 3 por 3 da menos 9. Menos 2 da menos 11. Y este menos 11 lo colocamos en la posición A3, 3. Menos 11. Ahora vamos a calcular la posición A3, 4. Que es fila 3, columna 4. Que nos aparece aquí en la matriz este número 4. Este número 4 es fila 3, columna 4. Y nos da con la fórmula menos 3 fila 1 más fila 3. Y eso es igual a menos 3. Multiplíquelo por el pivote, el que está arriba, que es 9. Y súmele nuevamente donde empezó, que es el 4. Y nos da menos 3 por 9 da menos 27 más 4 da menos 23. Y es el número que escribimos aquí en la posición A3, 4. Menos 23. Ahora, este menos 3 en la posición A2, 2 se debe convertir en 1 para buscar la diagonal principal en unos. Ya tenemos el 1 en la posición A1, 1, pero en este menos 3 a posición A2, 2 aparece un menos 3 y hay que convertirlo en 1. Y para eso vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo de menos 3 en la siguiente matriz. Veamos la siguiente matriz. Entonces, en esta nueva matriz, lo que es la fila 1 y la fila 3 se conservan igual. Observen, 1, 2, 3, 9, fila 1, 1, 2, 3, 9, fila 1. Para la fila 3, 0, menos 5, menos 11, menos 23. 0, menos 5, menos 11, menos 23. Vamos a colocar el inverso multiplicativo para que me multiplique en la fila 2, para que ese menos 3 cambie y se convierta en 1. Entonces, este 0 se mantiene. Y vamos a multiplicar por el inverso multiplicativo de menos 3. Para el inverso multiplicativo se conserva, si es negativo, se conserva el signo negativo, ya lo hemos visto al comienzo del video, 3. Y el inverso multiplicativo es 1/3 y lo multiplicamos por fila 2. Es decir, que menos 3 por menos 1/3, en este caso nos da 1.
Menos 6 por menos un tercio nos da positivo. 6 dividido entre 3 me da 2. Y en esa posición del 12, que es fila 2, columna 3, la posición 2, 4, nos queda menos por menos da más. Y 12 dividido entre 3 nos da 4. Como pueden observar, ya encontramos el 1 en la posición A2, 2. Este 1 es el pivote para la columna 2 y va a pivotear para este 2 que te estoy señalando acá y para el menos 5. Ahora vamos a programar para este 2 y convertirlo en 0. Entonces debemos empezar con el inverso aditivo. Su fórmula, ¿cómo nos queda? Inverso aditivo de 2 es menos 2. Multiplíquelo por el pivote, donde está el 1, o sea, en la fila 2. Y súmele donde empezó. ¿Dónde empezó? En la fila 1. Luego nos queda menos 2, fila 2 más fila 1. Observemos la matriz anterior para recordar. Si usted observa en la matriz anterior y miren todo el procedimiento que se hizo para calcular A31, A32, A33 y A34, hay una clave para no equivocarse. Y observen aquí que aparece 1, 2, 3, 9. ¿Sí ven donde señalo en rojo? Vea, 1, 2, 3, 9. Esos números son los que deben aparecer en la matriz, en la fila 1, porque se aparece fila 1. Miren, acá está. 1, 2, 3, 9. Y los elementos que aparecen en fila 3 y fila 3, señálenlo aquí en rojo, también aparecen en ese orden. 3, 1, menos 2, 4. Y observen. 3, 1, menos 2, 4. 3, 1, menos 2, 4. Porque son los elementos que necesitamos en esta matriz. Entonces, esa es la forma que tenemos para ir fijo que el ejercicio nos está dando como resultado. Entonces, repito nuevamente ya. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 9. 3, 1, menos 2, 4. 3, 1, menos 2, 4. Si aparece esa información aquí en la parte derecha y corresponde y coincide con la que está en la matriz donde estamos haciendo las operaciones y los resultados coinciden efectivamente, porque son operaciones aritméticas con signos negativos, significa que el procedimiento va bien. Si algún elemento de estos no coincide con lo de la matriz, hay que revisar, o si no, porque si no el ejercicio no va a dar como corresponde. Bueno, continuemos acá en la matriz. Entonces, para esta nueva matriz, este 1, que ya lo encontramos, se conserva. Hay que mantenerlo ahí. Ahora, este 2, que es la posición fila 1, columna 2, en la posición A1, 2, vamos a reemplazarlo en la fórmula a ver qué valor obtenemos. Observemos. Menos 2, fila 2, es decir, menos 2 por 1, menos 2 por 1, fila 2, y le suma la fila 1 donde empezó. Entonces nos queda menos 2 por 1, más 2, eso nos da 0. Y lo colocamos en la posición A1, 2. Listo, ya encontramos el 0. Vamos a calcular la posición A1, 3. Entonces, este 3, que es la posición A1, 3, la posición A1, 3, nos dice, menos 2, multiplíquelo por 2 y súmele 3, donde empezó. Y nos da menos 4 más 3, nos da menos 1. Y este 9, que es la posición que tengo acá, A1, 4, posición fila 1, columna 4, nos dice menos 2, que es de la fórmula. Multiplíquelo por la fila 2, que es 4. Y súmele el 9, que es la fila 1. Y nos queda menos 2 por 4 da menos 8, más 9 nos da 1. Es decir, que aquí corresponde el 1. La fila 2 y la fila 3 se escriben igual. Y así nos queda la matriz. Entonces, la fila 1 nos queda 1, 0, menos 1, 1, que es lo que calculamos acá. Observen igual. Tengo 1 en la parte derecha, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Y 2, 3, 9. 2, 3, 9. Como pueden ver acá, tengo 2, 3, 9. Es decir, que los números que tengo aquí en la parte derecha coinciden con la matriz anterior. Como había explicado anteriormente, si está correspondiendo a la información y hacemos bien las operaciones, al final tenemos éxito en la solución. Bien, entonces ya encontramos el 0 de esta matriz. Vamos a encontrar ahora este menos 5. Vamos a hacer el programa
para encontrar el 0 como pivote el 1. Este menos 5 se debe convertir en 0 para encontrar la matriz de identidad que estamos buscando. Entonces, como vamos a encontrar este menos 5 lo vamos a convertir en 0, porque el 0 es módulo de la suma, debemos empezar con el inverso aditivo. Inverso aditivo de menos 5 es 5, simplemente le cambia el signo. Menos 5 pasa a 5. Lo multiplicamos por el pivote, ¿dónde está? En este 1. Está en la fila 2. Y le sumamos donde empezamos. ¿Dónde empezamos? En la fila 3. Luego nos queda 5 fila 2 más fila 3 es la fórmula que me afecta toda la fila 3. Veamos la siguiente matriz. En esta nueva matriz, como pueden ver, la fila 1 y la fila 2 son iguales. Vea, 1, 0, menos 1, 1. 1, 0, menos 1, 1. Y la fila 2, 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. La que vamos a empezar a cambiar y encontrar nuevos valores es en la fila 3. Este 0 de la posición fila 3, columna 1, que tengo aquí, ese 0, se mantiene. Es decir, lo colocamos ahí. Vamos a encontrar los otros elementos que nos hacen falta y lo vamos a escribir en la parte derecha con el procedimiento. Entonces, en la posición A32, aquí en este menos 5, se debe convertir en 0. Es decir, queda A32 en la fórmula, 5 por fila 2 más fila 3, como tenemos en la fórmula, y nos queda 5 por 1. Entonces, 5 por 1 es fila 2, o sea, 5 por 1. Y le suma donde empezó, menos 5. Nos queda 5 por 1, 5, menos 5 nos da 0. Y aquí colocamos el 0. Observen, ya hemos encontrado el 1, 0, 0. Ahora, este menos 11, ¿qué posición es? Es A33. Este menos 11, posición A33, nos queda 5 fila 2 más fila 3, la fórmula, nos queda 5 por 2. Entonces, 5 por 2 por la fila 2 y súmele la fila 3 que es menos 11. Nos queda 5 por 2, 10. Menos 11 nos da menos 1. Y lo colocamos acá, menos 1. Ahora ese menos 23, la posición A34. Entonces simplemente nos dice 5, multiplíquelo por fila 2, o sea por 4. Y súmele la fila 3 que es menos 23. Nos queda 5 por 4, 20. Menos 23 nos da menos 3 y lo colocamos en la posición A34. Y ya hemos encontrado los valores de la fila 3. Entonces ya tenemos 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ahora, este menos 1 lo debemos convertir en 1 positivo y que nos sirve de pivote para la tercera columna. Vamos a escribirlo en la siguiente matriz. En esta nueva matriz, la fila 2 y la fila 1 quedan igual. Observen la fila 1. 1, 0, menos 1, 1. 1, 0, menos 1, 1. Igual. Fila 2. 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. La que vamos a cambiar es la fila 3, porque este menos 1, la posición A33, es que es este menos 1, debe ser 1 positivo. Es decir, que vamos a multiplicar por menos 1 la fila 3 en el siguiente programa. Observemos, tenemos menos 1 por fila 3 y nos queda acá en este caso 0, no hay problema acá, 0, aquí también nos queda 0, y menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo, y menos 3 por menos 1 da menos por menos da más, y 3 por 1, 3. Y observen que aquí esta posición A33, este 1 ya quedó positivo. Ahora tenemos que hacer un nuevo programa. Vamos a hacer un nuevo programa donde este menos 1 se convierte en 0 y este 2 se convierte en 0 y para el ejercicio. Entonces el programa para menos 1 convertirlo en 0 según la matriz de identidad. O si queremos, podemos empezar con este 2 para convertirlo en 0. Entonces vamos a programar primero con este 2. Eso no importa el orden. Vamos a programarlo acá este 2 para convertirlo en 0. Vamos a escribir en la parte derecha el programa. Entonces, inverso aditivo de 2 menos 2. Lo multiplicamos donde está el pivote, que es 1 positivo, en la fila 3. Fila 3. Y le sumamos donde empezamos. ¿Dónde empezamos? En la fila 2. Y nos queda menos 2 fila 3 más fila 2, que es la fórmula para calcular el 0 en esta posición donde tengo apuntando el 2, que es la posición fila 2, columna 3, y este 2 hay que convertirlo en 0. Entonces, en esta nueva matriz, la fila 1 y la fila 3 son iguales. La que vamos a empezar a cambiar y encontrar números nuevos es en la fila 2. Y para eso voy a escribir la información en la parte derecha. Pero recordemos que este 0 y este 1
se conservan. Entonces coloquemos acá 0 y 1 se conservan y vamos a encontrar las posiciones A2, 3 y A2, 4. La A2, 3, estoy señalando acá, y la A2, 4. Y hagamos el procedimiento aritmético aquí en la parte derecha. Este 2 en la posición A2, 3. Y nos queda la fórmula menos 2 fila 3 más fila 2. Entonces multiplicamos menos 2 por 1 y le sumamos el 2. Entonces 2 por 1 menos 2 por la fila 3 y le sumamos la fila 2 donde empezamos, que es 2. Entonces nos da menos 2 más 2 nos da 0. Y colocamos el 0 acá. Ahora, este 4 es posición A2, 4. Fila 2, columna 4. Y lo reemplazamos. Nos queda menos 2 por 3, por la fila 3, y le sumamos la fila 2, que es 4. Nos queda menos 6 más 4 nos da menos 2 y lo colocamos aquí en esa posición. Menos 2. Y ya hemos encontrado otro 0 de la matriz identidad que necesitamos. El último paso es encontrar este menos 1, volverlo 0 y hemos terminado el ejercicio. Veamos. Pero antes de eso, este menos 1 lo vamos a pivotear con este 1 como lo necesitamos en el procedimiento. Voy a escribir nuevamente la matriz y al frente hago el programa para que sea más claro. Como pueden ver, esta nueva matriz es la misma que la anterior. La repetí simplemente para que me quede más espacio para hacer el programa, para que no se confunda con lo anterior. Vamos a programar este menos 1. Lo vamos a programar para que se convierta en 0 y nuestro pivote es 1 de la posición A3, 3. Vamos a escribir el programa aquí en la parte derecha. Inverso aditivo de menos 1 es 1. Lo multiplica donde está el pivote. Aquí está el 1, en la fila 3. Y le suma donde empezó. ¿Dónde empezó? En la fila 1. Por eso nos queda 1 por fila 3 más fila 1. Entonces, en la siguiente matriz voy a colocar los resultados y al frente coloco el procedimiento, como hemos venido trabajando. Entonces, en esta nueva matriz, la fila 2 y la fila 3 se escriben igual. Y también se escribe igual este pivote número 1. Aquí tenemos la posición A1, 1. Y también escribimos la posición fila 1, columna 2, que es este 0. Lo colocamos acá. También igual. Vamos a calcular esas dos posiciones. Vamos a calcular la posición A1, 3 y A1, 4. Y ahí para el ejercicio y luego comprobamos los resultados, reemplazando los valores. Entonces vamos a calcular la posición A1, 3. Entonces, en vez de este menos 1 en la posición A1, 3, es decir, en la fórmula 1 y multiplíquelo por la fila 3, en este caso este 1. Y súmele la fila 1, queda menos 1. Entonces nos queda 1 por 1, aquí en la fórmula en la parte derecha, 1 por 1 más menos 1, eso nos da 0. Ya encontramos la matriz de identidad. Y aquí la constante es la posición A1, 4. Veamos. Y esa posición, que es la A1, 4, este 1, como ven que es la posición A1, 4, al reemplazarlo en la fórmula, vamos a ver qué obtenemos. Entonces tenemos 1 por la fila 3, que es 3, observen el 3, y le suma 1, que es donde empezamos la fila 1. Nos queda 1 por 3, 3, más 1, 4, o sea que aquí nos queda 4. Luego tenemos la siguiente información. Y ese es el conjunto solución de nuestro sistema. X1, acá está, X1 es igual a 4. X2 vale menos 2. Y X3 vale 3. Como es única solución, cada variable solamente tiene un dato. X1 vale 4, X2 vale menos 2 y X3 vale 3. Vamos a hacer la comprobación que efectivamente son los resultados válidos para que el sistema de ecuaciones sea verdadero. Entonces vamos a reemplazar. En la primera ecuación tenemos entonces 2 por X1, o sea por 4, más 4 por X2, que es menos 2, más 6 por X3, que es 3. 2 por 4 nos da 8, más por menos da menos, 4 por 2, 8, y 6 por 3, 18. 8 menos 8 da 0, más 18 igual a 18.
primer resultado válido de la primera ecuación. Para la segunda ecuación, 4 por x1, o sea 4, más 5 por x2 menos 2, más 6 por x3, que es 3. Hacemos la operación 4 por 4, 16, más por menos da menos, 5 por 2, 10, 6 por 3, 18. 16 menos 10, 6. 6 más 18, 24. Y efectivamente 24 es el segundo resultado válido de nuestra ecuación. Y para la tercera y última ecuación, tenemos 3 por x1 que vale 4, más x2 que vale menos 2, menos 2 por x3 que es 3, y eso es igual. 3 por 4, 12, menos 2, menos 3 por 2, 6. 12 menos 2, 10. 10 menos 6 igual a 4. Y efectivamente son los resultados esperados en las ecuaciones porque nos pedían que era 18, 24 y 4. Bien, muchas gracias. No olviden suscribirse. Nos veremos en un próximo video.